hermanos, vamos a comenzar el capítulo 8. Y para esto hemos titulado el sermón "No hay condenación para los que creen". Este es el sermón número 28 que vamos a exponer de la carta a los romanos. Pero antes de entrar a detallar estos 4 versículos, porque hay mucha riqueza espiritual como lo va a ver en todo el capítulo, déjenme decirles que el capítulo 8 es posiblemente, o sin temor a equivocarme, el capítulo más largo de la carta a los romanos. Creo que contiene 39 versículos. Aún así, aunque vamos a predicar una pequeña porción, siempre me gusta al comienzo de cada capítulo dar un breve bosquejo para animarle a usted a que lea el capítulo completo en el transcurso de la semana, porque así usted va a conservar el contexto, tanto anterior como presente y posterior a lo que se va a predicar. Y de hecho, los grandes predicadores de los que yo más he aprendido tienen algo en común, y es que ellos, cuando van a predicar un texto, por ejemplo Romanos capítulo 8, así se predica únicamente 4 versículos, leen todo el capítulo completo muchas veces, varias veces. De hecho, la carta a los romanos completa no nos lleva más de 1 hora y 10 minutos leerla. O sea que el capítulo 8 lo pueden leer a partir de hoy, ojalá en el transcurso de la semana, porque así van preparando su mente y su corazón a la siguiente predicación. Entonces, a manera de bosquejo general del capítulo 8, vemos que este capítulo nos da una descripción maravillosa de los beneficios que acompañan a la justificación, tanto en esta vida como en la venidera. Así vemos como del versículo 1 al versículo 11 tenemos claramente detallado lo que tiene que ver con la liberación del pecado. Del versículo 12 al 17 vemos cómo podemos experimentar de los privilegios de haber sido adoptados, o sea, los privilegios de la adopción. Del versículo 18 al 27 podemos entrar a vislumbrar esa preciosa herencia plena y el anhelo que debemos tener por esa herencia que Dios nos ha dado. Y del versículo 28 al 39 lo podemos llamar esa porción la certeza del triunfo en Cristo Jesús. La certeza del triunfo. Entonces vemos que aquí Pablo, mis hermanos, se expande de manera apasionada en el análisis de la certeza y de la esperanza cristiana que vimos muy detalladamente en todo el capítulo 5, especialmente el versículo 1 al 11 que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y todas las bondades y los beneficios que ello conlleva. Aquí vemos que el apóstol Pablo quiere que la gloria de su salvación, hablando de la salvación de él, pero obviamente con extensión hacia nosotros, la veamos con ese gozo y con ese deleite como él la vio, a pesar de que él en el capítulo 7 hizo un recordatorio muy deprimente de lo que le acababa de pasar a él. ¿Recuerdan todo el capítulo 7? Que concluye diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aquí es donde vamos entonces viendo esa expectativa de cómo el apóstol nos introduce de una manera magistral, inspirado por el Espíritu de Dios, al capítulo 8 y versículo 1. Pero antes de entrar ahí, quiero que recordemos lo que ha sucedido en los capítulos 5, 6 y 7, que también lo veremos reflejado en el capítulo 8. Es decir, aquí vemos que uno de los resultados de la justificación de los creyentes por la fe es este que vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 8. Ya no hay condenación. Entonces ahí comienza nuestra mente inquieta a tratar de decir: no comprendo. Si venimos de un capítulo 7 en el cual el apóstol dice claramente que su naturaleza pecaminosa lo esclaviza hacia el pecado, pero aquí vemos con un deleite gozoso que ya no hay condenación para nosotros. Hermanos, eso es un tesoro. Y claro, vamos a explicarlo más detalladamente a través de toda la exposición. ¿Por qué? Porque la condenación es algo completamente opuesto a la justificación. Y en Romanos 5.1 leímos:
justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces recordemos algunos de los frutos de la justificación. En el capítulo 5, paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ni Dios es enemigo nuestro. En el capítulo 6, el fruto de la santidad, porque estamos muertos al pecado. Y en el capítulo 7 vimos la libertad de la servidumbre de la ley, porque la ley nos condenaba, a pesar de que la ley es buena, es santa, es pura, pero por causa de nuestra maldad y de nuestro pecado y de nuestra incompetencia para poderla cumplir, estábamos bajo la servidumbre de la ley. Y el cuarto fruto que podemos ver está en el versículo 28, que lo predicaremos en uno o en dos sermones, pero que dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que según su propósito son llamados. Pero el fruto enorme que vemos en esta porción es que somos más que vencedores. Somos más que vencedores, pero en Cristo Jesús. Mire el versículo 37 del capítulo 8. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese más que vencedores significa super vencedores. No solamente somos vencedores, sino más que vencedores. Pero por supuesto, todos estos frutos y estos beneficios, los frutos son paz para con Dios, santidad, libertad, y somos más que vencedores. Y los beneficios de todos esos frutos es que ya no somos condenados. Ya no hay condenación para nosotros. Ahora bien, cuando desarrollamos cada versículo, tenemos que entrar a detallar de dónde proveníamos y por qué esa certeza y esa seguridad que el apóstol nos da, inspirado por el Espíritu de Dios, por supuesto, de que el que está en Cristo ya no es condenado. Y dice, ahora pues, en otras versiones dice, por tanto, y en otras, por consiguiente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Algunos intérpretes han dicho que probablemente la siguiente porción del versículo es como una redundancia. Es decir, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿En qué sentido es redundante? Sabemos que en el lenguaje hebreo, a pesar de que aquí en el Nuevo Testamento se usa el griego, pero las costumbres hebreas es que se aprendía mucho por repetición. De hecho, el Señor Jesús siempre lo enfatizaba: de cierto les digo, en verdad les digo. Cuando se enfatiza es porque es muy importante, todo es importante en la palabra de Dios, pero hay ciertos énfasis que el Señor quiere resaltar, como en este caso. ¿Qué es para el que está en Cristo? Es aquel que no anda conforme a la carne. Pero decimos, pastor, pero leíamos en el capítulo 7 que el apóstol Pablo decía: es que yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿cómo comprender que somos los que no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu? Vamos a ver la explicación de ello. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, hermanos. Esto significa que el Espíritu que mora en los creyentes, ese Espíritu nos imparte vida, nos asegura el cumplimiento de su esperanza de la gloria a todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que ansiamos que la presencia de Cristo en nuestras vidas nos ayude en nuestras debilidades. El Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, de modo que todo resulta en nuestro bien, porque no hay condenación. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de esta expresión? Ahora pues, ninguna condenación. Eso se tiene que ver de dos maneras. Y muy probablemente las dos maneras en que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo tiene que ver con ambos sentidos: juicio y castigo. Porque miren esto, podríamos decir, claro, para el creyente no hay condenación de castigo, porque somos salvados, ¿correcto? Pero de pronto eso no nos exonera de someternos a un juicio, aunque salgamos inocentes por causa de Cristo. Pero también podemos interpretar de que en ambos sentidos no hay ninguna condenación, ni en juicio ni en castigo. Porque ya no seremos juzgados por segunda vez en ese mismo sentido,
O sea, dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, todos, ¿cierto? A un tribunal, pero resulta que ya Cristo pagó por nosotros y el Padre no nos va a juzgar doble vez. Entonces esa expresión de que no hay ninguna condenación la podemos probablemente interpretar tanto en el sentido de que del juicio y del castigo. ¿Por qué es importante observar esto? Porque sabemos que la Biblia promete que a los que van para juicio y castigo serán expuestos todos sus pecados delante de todos, para que sepan por qué fueron condenados. Todos. Serán abiertos los libros. Apocalipsis será abierto el libro, pero también serán abiertos los libros. Y en esos libros está registrado todo lo que usted y yo hemos hecho, hemos dicho. Dice que todos comparecemos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y que lo que uno siembra, eso recoge. Por eso el beneficio y la bendita bendición de ser cristiano es que como hemos sembrado tantas cosas malas en nuestra vida, y la ley de la siembra y la cosecha es infalible, como lo es la ley de la gravedad, entonces también por el privilegio de ser cristianos podemos sembrar cosas buenas. Como cantábamos hoy en el himno, sembraré la simiente preciosa, ¿cierto? Y si sembramos cosas buenas, también cosecharemos cosas buenas. Y esas cosas buenas nos van a hacer olvidar el dolor de tantas cosas malas que usted y yo sembramos antes de ser redimidos. Y que por la misericordia de Dios se nos expresa claramente que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, en muchos pasajes que ya hemos visto en esta misma carta de los Romanos y en otras que hemos consultado, el apóstol Pablo ha estado exponiendo el hecho de que por medio del sacrificio voluntario de Cristo, los creyentes o la deuda de los creyentes ha sido completamente cancelada. Consumado es, pagado es. A Cristo se le ha imputado nuestra maldad y a nosotros se nos ha imputado su justicia, su justificación, el perdón. Por eso cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve a través del Hijo. Nos ve a través de Cristo. Por eso es importante entender que todo lo que ocurre en nuestra vida, todo lo que hagamos debe ser en Cristo. En Cristo. Si estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, somos llamados hijos de Dios, adoptados, por lo cual podemos clamar Abba Padre, porque se nos ha sido dado el Espíritu de Cristo. Entonces el sacrificio de Cristo canceló la deuda, pero no solamente canceló la deuda, sino que santifica a los creyentes. Hemos sido liberados de la maldición de la ley. Es decir, la ley ya no puede ser considerada como un medio para obtener la salvación. En el antiguo pacto era por obras, tenían que cumplir con la ley. Pero al no poderla cumplir venía siempre el castigo. Pero en cambio nosotros, en la posición de creyentes, al comprender que no hay ninguna condenación, esto significa que ya la ley no va a ser considerada como un medio para nosotros para obtener la salvación. Pero así tampoco la ley tiene poder para condenar a los creyentes. Más bien la ley ya la usamos nosotros como ese precioso medio de gracia por el cual podemos expresar gratitud al Señor. Porque ahora la ley que aborrecíamos, ahora la amamos. Y aunque sabemos que no la podemos cumplir 100%, lo que sí podemos decir es que nos esforzamos de manera sincera y genuina por agradar a nuestro Señor y sujetarnos a sus mandamientos, a sus estatutos. La ley es el medio para expresar gratitud, porque ella es en sí misma objeto de la delicia del creyente. Y si no, observen cómo venimos estudiando los Salmos, que David se deleitaba en la ley de Dios, se gozaba en la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son puros, que hacen sabio al sencillo. Sus pensamientos, sus preceptos son perfectos. Y el salmista, por el Espíritu del Señor, se deleitaba en la ley de Dios. En el Salmo 37, del 1 al 4, dice precisamente eso, ¿no? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones o los deseos de tu corazón. Pero ¿qué es deleitarse en Dios? Deleitarse en Dios no es brincar o saltar o reír. Deleitarse en Dios es obedecerle, estar en su presencia continuamente.
naturaleza del creyente, aun cuando una completa obediencia en la presente vida, o sea, a este lado de la eternidad, es imposible cumplirla, como se lo demuestra, o como lo demostró el apóstol Pablo precisamente en el capítulo 7, del versículo 14 en adelante. Recordemos, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Y verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, cuando usted comienza a tratar de comprender esto, ¿cómo así que mas yo soy carnal, vendido al pecado? Pero el versículo 8 me dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Pero luego el apóstol Pablo no está diciendo que es carnal y vendido al pecado. Entonces vamos a mirar cómo vamos a comprender, cómo el Espíritu del Señor nos guía a entender la preciosura y la maravillosa gracia que ha tenido para con nosotros y la misericordia. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que no haya un vínculo entre lo que acabamos de leer del capítulo 7, verso 14, con el capítulo 8, versículo 1 y lo que sigue. Porque si observamos, la respuesta la encontramos a la inquietud del capítulo 7, verso 14, en el versículo 2 del capítulo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí es la respuesta tan hermosa? Aquí vemos, y vamos a hacer como una especie de paralelo. Hay una relación muy estrecha entre lo que el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 7, versículo 25, en la parte A. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y le habla de esta manera. La parte A del versículo 25 del capítulo 7 con la parte A del versículo 1 del capítulo 8. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí hay un paralelo entre esos dos versículos y ahora vamos a ver el contrario. Miremos que el 8.1 en su segunda parte también es un paralelo con el 25 en la parte B. El 25 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Pero ¿qué me dice el versículo 1, la parte B y el versículo 2? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Entonces, respecto a esto, mis hermanos, vemos que en el versículo 25b se habla del poder que tiene el pecado de esclavizar a las personas, del poder esclavizante del pecado. O sea, el poder esclavizante del pecado no está completamente ausente de la mente de Pablo cuando menciona en el versículo 1 del capítulo 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que al expresar que no hay condenación, lo que está diciendo es que significa que el creyente ha sido libertado de la culpa del pecado y también de su poder esclavizante. Aquí está haciendo una diferencia muy clara entre la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa del viejo hombre, con la naturaleza del nuevo hombre, que solamente puede operar si ha nacido de nuevo en Cristo Jesús por el poder del Espíritu o por el Espíritu de esa misma ley que imparte vida y que da vida en Cristo Jesús. Entonces vemos que el pecado tiene un poder esclavizante y que quiere llevar a ese viejo hombre a volver atrás. Y esa fue la experiencia que el apóstol narró en todo el capítulo 7. Por eso él podía decir, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios. Porque en el hombre interior me deleito en Dios, pero hay una ley en mis miembros que se revela contra Dios. Es lo mismo que está diciendo aquí, que así con la mente sirve a la ley de Dios en su hombre interior, pero en su hombre
exterior en el viejo hombre a la ley del pecado. Y esa es la realidad de todo creyente. Esa es su realidad y esa es mi realidad, y por eso quedó tan claramente dibujado, retratado aquí en la palabra de Dios. Eso lo que nos tiene que llevar es precisamente a desarrollar, a crecer y fortalecer en Cristo Jesús a ese hombre interior, porque es con el Espíritu de Dios que podemos derrotar las obras de la carne. Pero también vale la pena, hermano, que hagamos una distinción entre lo que es la justificación y la santificación. Porque esta distinción nunca debería llevar a convertirse en una separación. Porque la justificación y la santificación siempre han de ir juntas, aunque tienen distinciones. Sabemos que la justificación es un acto legal que procede únicamente de un gobernante federativo como lo es Dios, y que la santificación es procesal, nos aparta para Dios. Entonces nunca las podemos separar, porque la una tiene que mostrar el fruto de la otra. Es decir, si verdaderamente yo fui justificado en Cristo, lo normal que fluya es un anhelo y un proceso genuino de santificación. Cristo ha comprado ambas para su pueblo, en Cristo Jesús. Siempre no olvidemos esa connotación, en Cristo Jesús. Así que en la expresión no hay condenación quedan incluidos tanto el perdón como la purificación. El perdón es la justificación y la purificación es lo mismo que santificación. Si he sido perdonado, entonces tengo que experimentar pureza en mi vida. Si he sido justificado, significa que debo ser santificado. Porque si creo que he sido justificado, pero mi vida sigue siendo igual de pecaminosa, algo está mal ahí. Si he sentido que Dios ha perdonado mis pecados y lo he creído, pero sigo sin purificar, algo está mal ahí. Porque no, aunque van juntos y aunque tienen distinciones, siempre van juntos. Todo justificado tiene que ver fruto de santificación en su vida. Todo perdonado tiene que ver fruto de purificación en su vida. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Vuelve a enfatizar el apóstol Pablo que ya ha venido explicando en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. El pecador justificado tiene el Espíritu Santo en él. Y es lo que dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando el pecador es justificado, tiene el Espíritu Santo en él. Y esto, hermanos, debe traer como resultado un nuevo principio de vitalidad espiritual que nos anime de ir hacia Dios, porque es Dios el que nos libera del principio del pecado. Es lo que dice 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y eso fue lo que lo llevó al apóstol a clamar: miserable de mí. Entonces aquí lo que el apóstol está diciendo es que confiemos en que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si yo me separo, me aparto del Señor, puedo llevar 20, 30, 40 o 50 años en la vida cristiana, pero si yo me alejo del Señor y me aparto de Él, voy a volver a tratar de vivirlo en mis propias fuerzas, y eso me va a llevar nuevamente a depender más del viejo hombre. Solamente el Espíritu Santo imparte vida, porque el Espíritu Santo es en sí mismo esencia de vida. Él imparte vida tanto física como espiritual, y esto también lo podemos visualizar en muchísimos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 8 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y recordemos que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y el Espíritu de Dios nos impartió vida, resurrección espiritual. Estábamos muertos, ahora estamos vivos en Cristo.
Y ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder opera en nosotros para salvación. Y ese mismo poder resucitará nuestros cuerpos mortales, que eran puros e impuros, en cuerpos perfectos, donde ya no habrá ni muerte, ni dolor, ni enfermedad. Mis hermanos y amigos, la ley del Espíritu de vida es la operación poderosa y efectiva del Espíritu Santo en los corazones y vidas de los hijos de Dios. Se trata precisamente del opuesto a la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida produce vida. Miren Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta vida lo hace precisamente por medio de Cristo Jesús, es decir, en base a los méritos de su expiación y por medio del poder vivificante de la unión con Él. ¿Se acuerdan que en el tema de salvación hablábamos de la unión mística con Cristo? Porque fuimos unidos a Él desde la eternidad pasada. Ahora solamente lo vinimos a experimentar cuando fuimos salvados. Pero ya había una unión mística en Cristo desde la eternidad pasada. Eso fue lo que nos llevó al apóstol Pablo a clavar en Tesalonicenses, porque nos fue dado esa gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Y que fuimos predestinados y escogidos en Dios antes de la fundación del mundo. Pero aquí entonces surge una pregunta, que fue la que planteamos al principio y ahora vamos a enfatizar más en ella. Si a lo largo de Romanos capítulo 7, desde el versículo 14 hasta Romanos 8:2 que hemos avanzado, Pablo habla de sí mismo como creyente, ¿cómo es que puede decir por un lado, yo soy carnal vendido como esclavo al pecado, es decir, prisionero? Y luego, por el otro lado, vemos que por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo puede alguien que es esclavo y prisionero ser también una persona libre? ¿Sí el conflicto que hay entre los dos textos? ¿Es que acaso se interpretó mal entonces Romanos 7, versos 14 y 23? ¿Y también se interpretó mal entonces Romanos 8, 1 y 2? No, hermanos, de ninguna manera. De ningún modo, al contrario. Pablo, ¿qué expresaría? Porque está hablando de su propia experiencia. Pablo lo que está diciendo es, qué maravillosa y bendita es la palabra de Dios. Qué verdadero retrato hace de la persona que en realidad soy, está diciendo Pablo. Por un lado soy esclavo y soy prisionero porque el pecado tiene un control tal sobre mí que no puedo llevar una vida sin pecado. Y miremos textos bíblicos de otros personajes. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y quién está hablando Jeremías? De él mismo, como profeta de Dios. En Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, tenemos que estar pidiendo perdón continuamente por nuestros pecados y al mismo tiempo perdonar a los que nos han ofendido. Y primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10 nos dan más luz todavía. Dice así la cita: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está aún en nosotros. ¿De quién está hablando el apóstol Juan? De él. Al decir nosotros, se está involucrando él con el pueblo de Dios que estaba leyendo la carta que él escribió. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero el versículo 10 aún llega más lejos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí lo que el apóstol está indicando es que el creyente, lamentablemente seguimos pecando porque tenemos naturaleza pecaminosa. Pero una cosa es pecar deliberadamente, una cosa es pecar a propósito, planificadamente, satisfaciéndonos en la maldad del pecado, y otra cosa es que por naturaleza pequemos. Pero aún así tenemos que confesar, porque en esa misma cita de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Entonces, por otra parte, somos personas libres, dice Pablo, ya que aunque Satanás trate con todo su poder y astucia de evitar que nosotros hagamos lo bueno,
¿Y qué es hacer lo bueno? Lo bueno para nosotros es confiar en Dios para nuestra salvación, es invocar al Señor en oración, es regocijarnos en su presencia, es obedecer sus mandatos, es de deleitarnos en sus estatutos y es actuar a favor de las causas bíblicas. Pero aún el enemigo, por poderoso que sea, no puede evitar que nosotros hagamos estas cosas que le agradan a Dios en su totalidad. Podrá a veces obstaculizarnos, podrá colocarnos un palo en la rueda, podrá hacer que no avancemos por un tiempo, podrá hacernos dar pereza para venir a congregarnos, podrá hacer muchas cosas, por supuesto. Siempre estará interesado en evitar que los hijos de Dios vayan y se congreguen y sean edificados y sean instruidos por la palabra del Señor. Siempre el enemigo intentará hacerlo. O cuando usted va a orar, ¿no le cuesta trabajo? ¿Por qué no le cuesta trabajo hacer otras cosas? Pero usted va a orar o a leer la Biblia y siempre o hay un obstáculo, una distracción, alguien hizo un ruido estrepitoso, algo pasa que quiere desenfocarlo usted de sujetarse, someterse, oír la palabra de Dios y de orar. Porque saben, hermanos, el infierno sabe muy bien que cuando un creyente, por débil que sea, se arrodilla a orar, el infierno tiembla. Por eso el enemigo de las almas hace todo lo que está a su alcance para evitar que usted y yo nos congreguemos, oremos, leamos la palabra. Por eso veían el orden de los himnos. Hablamos de la oración porque es un medio de gracia poderoso. Hablamos de leer la palabra del Señor porque tenemos que orar bíblicamente y conocer las promesas de Dios para que las oraciones sean eficaces y escuchadas por Dios porque están conforme a su voluntad. Y luego dice, sembraré la simiente preciosa, tanto en corazones sensibles que ya el Espíritu ha preparado, como en corazones de mármol, en corazones también endurecidos. A eso nos llama el Señor, pero dejar los resultados a Él. Tenemos que predicarle a los corazones sensibles y tenemos que predicar la palabra de Dios a los corazones de mármol que están endurecidos, porque algún día, si el Señor lo quiere así, su palabra puede derribar esos corazones de mármol y llevarlos a salvación. Satanás no puede evitar totalmente que hagamos esas cosas que le agradan al Señor. Él no puede prevenir completamente lo que yo estoy experimentando. Él no puede prevenir esa paz de Dios que sobrepasa, o como dirían algunos autores de la antigüedad, que sobrepuja todo nuestro entendimiento. Y este sentido de victoria, que ya es ahora nuestro, que lo poseemos en principio y que lo poseeremos en perfección en el futuro, nos debe sostener en todas nuestras luchas. Vamos por un momento a Gálatas 5. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, y en esto nos debemos de regocijar. ¿Y cómo hacer para estar firme en la libertad de Cristo? Pues tengo que estar asido, aferrado, agarrado del Señor, de su palabra, de sus promesas, de su Espíritu. Versos 3 y 4 de nuestro texto de Romanos. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí encontramos muchas cosas bien interesantes. Primero, destaquemos lo que está diciendo el apóstol: lo que era imposible para la ley. Hermanos, la ley puede mostrar nuestro pecado, como lo hemos visto en el capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley puede mostrar nuestro pecado, pero no puede hacernos capaces de dejar de pecar, ni tampoco expiar la culpa por el pecado. Y no es que Pablo esté criticando la ley moral, lo que Pablo está haciendo es que observa una vez más que debido a la pecaminosidad de la humanidad
aquella no puede traer salvación. Vamos por un momento a Gálatas, nuevamente a Gálatas 3:21, perdón. Gálatas 3:21 dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley revela el pecado, pero la ley no puede vivificar a la criatura. La ley nos condena de pecado a nosotros porque no la podemos cumplir, pero no nos puede salvar. Pero sí nos puede guiar a nuestro Salvador. Ese es el propósito de la ley. La ley nos lleva a Cristo ante la incapacidad de nosotros poder expiar nuestra culpa. Concretamente, mis hermanos, la ley, aparte del poder del Espíritu que da vida, no puede producir en los pecadores la vida recta que establecen los mismos mandamientos de la ley. ¿Ve? La ley es santa, es perfecta, es pura, pero no la podemos cumplir sino únicamente por el poder del Espíritu que da vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Esto significa entonces que los pecadores nunca serán salvados y que el plan de Dios formulado desde antes de la fundación del mundo no se podrá llevar a cabo. No, no significa eso. Porque lo que la ley espera, por lo que la ley era incapaz de lograr, ¿qué dice el versículo? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, no era por culpa de la ley, sino por culpa de nuestra pecaminosidad. Pero igual era imposible para la ley. ¿Quién lo logró? Dios. ¿Cómo lo logró? Enviando a su Hijo. ¿En qué? En semejanza de carne. Oh, no en carne, ¿sí ve? En semejanza de carne de pecado, no en carne de pecado, que es distinto. Y a causa del pecado, para condenar el pecado en la carne. Lo que quiere decir esto es que tenía que ser un legítimo representante de la raza humana. Mire que esa obra no se la encomendó el Señor ni a un ángel, ni a un ser humano especial, sino que Dios tenía que encarnarse, volverse humano, humanarse para ser un legítimo representante de la raza humana, porque fue un legítimo representante de la raza humana el que cayó, Adán, y tenía que ser un legítimo representante de la raza humana quien vivificara. Hecho semejante, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Entonces vemos que Dios logró esto. Fue Él quien, al enviar al mundo a su único Hijo para morir por los pecadores, satisfizo las demandas de la justicia, liberando de esa manera a los pecadores e inundando sus corazones de amor por Dios y del deseo de hacer su voluntad como respuesta o gesto de gratitud de parte nuestra hacia Él. Pero lo que a uno lo conmociona en esta porción es que envió a su propio Hijo. Y esto, hermano, nos debe recordar o hacer recordar ese evento cuando Dios le pide a Abraham en Génesis capítulo 22 que entregue a Isaac, a su hijo único. Imagínense, Sara era estéril, Abraham tenía ya 100 años, él ya había tenido un hijo con Agar la egipcia, pensando que era porque que Dios necesitaba una ayuda para cumplir su promesa. Y ya Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces Abraham tenía 100 y Sara tenía como 90. Y queda embarazada de Isaac. O sea, Dios cumplió su promesa y luego Dios le dice a Abraham: entrégame, sacrifícame en holocausto a Isaac, tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. ¿A qué estaba apuntando el Señor con esa orden que le dio a Abraham? Pues por supuesto, hermanos, a Cristo. A Cristo. Sabemos que esto fue una sombra, un tipo de lo que iba a ser el sacrificio de Dios al enviar a Cristo Jesús, su amado Hijo, su único, su unigénito, a morir por nosotros. Esto apuntaba, por supuesto, al inmenso costo de nuestra redención. Es lo que dice el versículo 32 de Romanos 8. El que no escatimonia a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único hijo a quien amas, a Isaac, y ofrécelo en holocausto. Y en Juan 3:16 leemos precisamente eso: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora la otra frase: en semejanza de carne de pecado. En su encarnación, hermanos, el divino Hijo tomó la naturaleza humana en semejanza de carne de pecado, aunque permaneciendo sin pecado. Notemos bien lo siguiente: no en carne pecaminosa, sino en semejanza o similitud de carne de pecado. Ahora, por el pecado. ¿Por qué lo hizo así? Para poder tratar con el pecado. Por eso la palabra dice que tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, porque fue tentado en todo, fue probado en todo, pero sin pecado. Pero comprende al ser humano en su esencia. No porque no lo comprendiera siendo Dios, pero ahora lo comprende siendo Dios y siendo hombre al mismo tiempo. Para poder tratar con el poder del pecado y por supuesto derrotarlo y condenar al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Miremos nuevamente el versículo 4 del capítulo 8: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si ven la unidad que hay entre el versículo 4 y el versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fue en la carne de Cristo, mis amados hermanos, fue en su naturaleza humana que Dios condenó y castigó los pecados de su pueblo. No fue del Cristo Dios, sino del Cristo Dios hecho hombre. Fue en la humanidad de Cristo. Por eso es que Cristo experimentó tristeza, dolor, hambre, sueño. Todo eso lo experimentó el Señor, pero sin pecado. Y ese registro que encontramos en el libro de Isaías nos da la claridad absoluta de lo que acabamos de decir, que fue en la carne de Cristo, en su naturaleza humana, que Dios condenó y castigó los pecados de su pueblo, porque fue en sustitución de su pueblo que Jesús mismo soportó la ira de Dios. Vamos a Isaías 53. Ya vamos a culminar, hermanos. Vamos a Isaías 53. Les voy a leer los versículos del 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí se ve claramente que Dios como dice aquí, lo molió, hermanos, para satisfacer su justicia por nosotros, sustitutivamente. Y mire el versículo 8 y el versículo 11. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pero el versículo 11 nos da una esperanza tan grande. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, usted y yo somos fruto de la aflicción de Cristo. Una aflicción que fue profetizada por Isaías y en muchos pasajes del Antiguo Testamento, que fue cumplida hace un poco más de 2000 años, y nos afecta a usted y a mí. Saber que por la aflicción de Cristo somos fruto de esa aflicción. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido afligidos y decimos: ¿y qué sentido tiene tanto problema, tanta tristeza, tanta angustia, tanta desesperación? ¿De qué sirve? ¿De qué vale? Pero cuando es en Cristo, todo tiene sentido. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Wow.
Hermanos, el propósito y resultado de la obra de redención de Cristo